O sea que ya saben del 23. Preguntas del 23. ¿Cómo se llamaba el tribuno que rescató a Pablo? ¿Alejandro? No, aquí está Alejandra, pero no era Alejandro. No, ese era el gobernador, este era tribuno. Ya pasamos por el 23, hermanos. ¿Quiénes acusaban a Pablo o quiénes lo querían linchar? ¿Quién? Sin temor. Fuerte. Entre mamá e hija se codean. ¿No? Si no repetimos el 23. ¿Quién le mandó a dar una cachetada a Pablo? Ananías y Zafira. Ananías, sí, muy bien. Muy bien. El sumo sacerdote Ananías. ¿Qué presidía el sumo sacerdote? Muy bien, Anita, el Concilio Supremo. ¿Y qué era el Concilio Supremo? ¿De qué otra forma se le conocía al Concilio Supremo? ¿O cuántos componían el Concilio Supremo? No, esa era de Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Cuántos? ¿13? No, ese es el número de la mala suerte. Miren, les hago estas preguntas porque es parte de lo que vamos a ver. Ananías presidía el Concilio Supremo, o de otra forma se le conocía como el Sanedrín. ¿Sí? Estaba compuesto por 71 personas, 70 ancianos y el que presidía, el sumo sacerdote. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes componían el Sanedrín o el concilio? ¿Quiénes lo componían? Fariseos, pero no nada más fariseos. ¿Quién más? Y saduceos. ¿Quién era el grupo más influyente de ellos en el Sanedrín? ¿Los fariseos o los saduceos? ¿Los fariseos? ¿Cuántos apoyan a Anita? A ver, hermanos. Mi hija te apoya y tu hija. Entonces, por consecuencia lógica, la otra opción son los fariseos, o no, los saduceos. ¿Quiénes dicen que los saduceos? Anita nada más. Pues ganaron los indecisos, tuvieron más votos los indecisos. No, hermanos, los más influyentes eran los saduceos, eran los más ricos dentro del concilio, ¿sí? Pero lo presidía un fariseo, ¿sí? Pero ellos eran los potentados. Por eso es que Pablo, en su defensa, hábilmente, sabiendo que el concilio lo componían fariseos y saduceos, entonces puso o argumentó en su defensa que él estaba proclamando la resurrección de Cristo, y eso hizo que se dividieran, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Pero en la mayoría del componente del concilio
La mayoría eran fariseos, aunque el número menor era saduceos, pero eran más influyentes porque tenían el dinero, el poder. Por eso es que influían más, pero en número eran más los fariseos. Y si se dan cuenta, los fariseos lo empezaron a defender. Dijeron, no hallamos culpa en él. Pero los saduceos no, ¿sí? Porque estaba atentando contra su doctrina, contra sus creencias, ¿sí? Y entonces logra salvarlo el tribuno, que después en la carta que escribe el tribuno a Félix, el gobernador, es donde aparece el nombre del tribuno, ¿sí? Ya en el capítulo 24. Se ve que no estudiaron el 24. Por eso es que si no hubieran sabido quién es ese tribuno. Le manda una carta a Félix, enviándole a Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Claudio Lisias. ¿Sí? Era el tribuno. El tribuno estaba a cargo de ¿cuántos soldados? El centurión estaba a cargo de 100. El tribuno era superior al centurión, porque acuérdense que cuando manda a Pablo, manda que vaya custodiado por centuriones. Y Johnny nos hacía hace 8 días el recuento sumando que eran 270, ¿no? 1000. Estaba a cargo de 1000 soldados, un tribuno. Pero el gobernador, digamos, era su autoridad del tribuno. ¿Sí? Y el gobernador gobernaba sobre la provincia de Judea y de Samaria, el gobernador Félix, que es a donde va a ser mandado. ¿Sí? Él gobernaba sobre Judea y sobre Samaria, pero la casa oficial del gobernador se encontraba en Cesarea. Por eso es que lo manda para allá, a donde está el gobernador. El gobernador no iba a venir acá a Jerusalén, sino iba a ser enviado para allá Pablo, ¿verdad? Ahora, voy a leer de corrido todo el capítulo 24, pero pongan atención porque les voy a hacer preguntas del 24. ¿Sale? Pongan mucha atención, no me voy a ir tan rápido para que ustedes me contesten las preguntas, pero no se vale ya después con la Biblia, nada más con lo que pongan de atención. Sí. Pues está fácil lo que les voy a preguntar, fíjense. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniese a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos sois juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Sí? Ya no se vale ver Biblias ni teléfonos. ¿Sale? Porque ahora lo vamos a hacer un poco didáctico este estudio. Díganme los personajes que se mencionan en este capítulo. ¿Cuántos hay? Félix, Ananías, Tértulo, Pablo, por supuesto. Lisias lo menciona, aunque no está presente, los envió. La esposa de Félix se llamaba Porcio Festo, se menciona, pero no está, sino es el sucesor que va a ser después de Félix. Drusila. ¿Algo más? ¿Seguros que ya no hay más? ¿Quién? Bueno, está el centurión que le va a dar chance a Pablo o lo va a custodiar en la cárcel y le va a dar chance que reciba visitas, ¿no? A todos los ancianos también, ¿verdad? Fíjense. Fueron hacia allá, todos ellos, ¿no? Los ancianos. Sí, porque dice que también los ancianos daban testimonio. No fueron todos, no fueron los 71. Fue un grupo, digamos, selecto o escogido como representantes de todo el concilio. No estaba todo el concilio, pero estaban los ancianos ahí, atestiguando lo que estaba diciendo Tértulo, atestiguando que era cierto lo que decía Tértulo, ¿no? Entonces, esos son los personajes. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que se está haciendo ahí es un juicio hacia Pablo. Pablo es el preso, es el acusado, y tienen contra él sus acusaciones, ¿sí? Y llevan, digamos, voy a ponerlo así, a un abogado fiscal, que más o menos era el título de Tértulo. A eso se dedicaba, ¿sí? Era el acusador, ¿sí? No lo están acusando directamente ni el sumo sacerdote Ananías, ni los ancianos. Ellos están diciendo o están constatando lo que Tértulo está diciendo de las acusaciones, aunque ya en el capítulo anterior lo habían acusado, ¿sí? Está un juez. ¿Quién sería el juez? El que va a determinar si es o no culpable. Félix, el gobernador, ¿verdad? ¿Sí? Está el acusado, pero el acusado es Pablo y a la vez él mismo es su abogado defensor, porque él mismo se va a defender, ¿sí?
Pero vamos a conocer un poquito de estos personajes. Fíjense. Ananías, ahora sí voy a usar lentes porque ya no lo veo. Escribo mi letra muy chiquita y no la veo. Porque va a ser importante que conozcamos a estos personajes para que veamos qué tipo de juicio le están haciendo a Pablo y quién se lo hace. Porque ya en el capítulo anterior, ¿qué hizo Pablo cuando el sumo sacerdote lo mandó golpear? No, pero cuando lo golpea, Pablo reacciona y le dice, ¿sí? Dios te golpea a ti, pared blanqueada. ¿Sí? Algunos creen que irónicamente Pablo le dijo, no sabía que eras el sumo sacerdote. ¿Por qué irónicamente? Porque se cree que Pablo fue parte del concilio. Y ahorita vamos a dar fechas para más o menos ubicar. ¿Sí? Y se cree que sí sabía que era muy difícil que un fariseo, porque Pablo era fariseo, y él lo dice cuando lo menciona varias veces, sobre todo cuando lo menciona en Filipenses, dice, yo soy hebreo de hebreos, fariseo, ¿sí? Y un fariseo pues tenía conocimiento de todo lo que era su ley, su mismo judaísmo que practicaban, y conocía todo eso, y sabían quién eran. Por eso es que muchos comentaristas opinan que fue de una forma sarcástica cuando Pablo le dijo, no sabía que tú eras el sumo sacerdote. Otros dicen que es cierto que si no hubiera mencionado el Antiguo Testamento. No sabía que eras el sumo sacerdote porque la ley dice, no golpearás a los príncipes de tu pueblo. ¿Sí? Pero hay divisiones ahí encontradas en cuanto a los comentarios, ¿no? Pero fíjense, este Ananías, que su nombre significa Jehová me oyó, ejerció su ministerio más o menos del año 47 hasta el 58 después de Cristo. ¿Sí? Como sumo sacerdote, más o menos fueron los años que él estuvo ejerciendo su ministerio. Presidía, obviamente como sumo sacerdote, presidía el Sanedrín. Fue saduceo él. Y tenía como intención entre su ministerio apoyar a Roma, aplacando las sediciones que de los judíos se levantaban. Acuérdense que en los tiempos de Jesús tuvo un apóstol llamado Simón el Celote, y que era como un revolucionario, alguien que hacía como guerrillas para atacar a Roma. Entonces lo que quería Ananías, él era más que un sacerdote espiritual, era un sacerdote político y quería estar bien con Roma. Y si se levantaban sediciones o revueltas de algunos judíos para atacar a Roma, él las aplacaba, a veces traicionando, ¿sí? Y les daba más autoridad, o reconocía mucho las autoridades romanas. Y quizás por eso se interesó tanto en el caso de Pablo, porque para él Pablo era alguien que estaba como levantando sediciones, que es de lo que le están acusando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos hace creo 2 capítulos, 3? Que incluso los romanos cuando detienen a Pablo sospechaban que él era uno de esos revoltosos. Dice, tú eres aquel que levantó, ¿cuántos? 4,000 creo decía, ¿no? ¿Sí? Dice, aquel que levantó, o eres el otro, porque había revueltas así de gente, ¿no? En el 21:38 está eso. Y debido a estos sentimientos que tenía Ananías pro Roma, digámoslo así, los judíos antirromanos, después, por el año 60-61, lo asesinaron a Ananías. Los mismos judíos lo mataron. Entonces, este era el sumo sacerdote saduceo que presidía el Sanedrín y que era uno de los que estaban acusando a Pablo, llevando a un tal Tértulo, pero en realidad él era el que estaba, el eje que manejaba detrás de todas las acusaciones contra Pablo, y de esta manera
quería también congraciarse con Roma, ¿no? ¿Quién era Tértulo? Tértulo este nombre es un diminutivo del nombre Tercio. Y Tercio es un nombre romano que significa tercero. ¿Sí? Este Tértulo, algunos dicen que era judío, otros que eran romano, pero la mayoría se inclina porque era un judío helénico. ¿Sí? La gran mayoría se inclina por eso, que era un judío helénico, y entonces conocía todo lo que tenía que ver con Roma, pero también conocía todo lo que tenía que ver con los judíos. ¿Sí? Entonces era un versado y era un hombre preparado. ¿Sí? No se le llamaban en ese entonces abogados, pero digamos, para nuestros tiempos él era un abogado. Independientemente de su origen étnico, él era muy diestro en la oratoria judicial. En eso era muy diestro Tértulo. Y conocía muy bien las convenciones o convicciones o todo lo que tenía que ver con las leyes romanas. Él las conocía perfectamente bien. Sabía qué cosas Roma no permitía, de qué podía acusar a aquellos que se sublevaran o trataran de ir en contra del emperador. Él conocía muy bien todo esto. ¿Sí? Y fíjense, ya les decía que en Cesarea estaba la residencia oficial del gobernador. ¿Quién era Drusila? La esposa de Félix. Eso lo vamos a ver. Fíjense, Drusila era la hija de Agripa I. Y por consecuencia Agripa I era un nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que reinaba cuando Jesús nació. ¿Sí? Cuando Herodes el Grande se muere, su reino, él reinaba sobre toda Palestina. Su reino se divide entre 4 hijos que él tenía. ¿Sí? Herodes Antipas y los diferentes. Herodes era un título, no era un nombre. Y entonces se divide entre sus hijos, pero después sus hijos tienen hijos, y uno de esos hijos, de sus hijos, era Agripa I, y entonces su hija era Drusila, que era bisnieta de Herodes el Grande, pero a la vez era hermana de Agripa II, ¿sí? Que después va a aparecer también aquí, y de Berenice, que después ellos se van a presentar en los capítulos siguientes también para escuchar a Pablo. Más o menos se cree que Drusila había nacido por el año 38 después de Cristo, como 3 años después de que Pablo se convierte, más o menos. ¿Sí? Para lo que estamos tratando aquí en el capítulo 24, más o menos estamos por el año 57 después de Cristo. Y si ustedes le suman, para ese momento Drusila tenía 19 años, para que ubiquemos más o menos. Pero a los 15 años, Drusila se había casado, ¿sí? Drusila se había casado con un tal Asisu, rey de Emesa. A los 15 años se había casado. Y un año después de que se casó, abandonó a su marido para irse con Félix. O sea, era una adúltera. ¿Sí? O sea, nada más esto se los doy como contexto, porque hasta ante esos acusadores, ante esos que van a decidir, ¿sí? De él, se está presentando Pablo. ¿Quién faltó? Félix, ¿verdad? Faltó Poncio Festo. Nada más que ese va a ser más adelante. Félix también me falta. Félix, digamos, era como el procurador en Judea en la época del apóstol Pablo, a donde Pablo fue por última vez a Jerusalén, ¿sí? Cuando lo prenden, y ya de ahí no va a estar libre hasta que muere en Roma. Entonces fue la última vez que fue a Jerusalén, y fue porque quería ir a la fiesta de Pentecostés y para llevar la ofrenda que había recaudado para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por problemas difíciles, ¿verdad? Félix era un político sumamente cruel, pero a la vez incompetente,
Cuando Nerón llegó al poder por el año 60, lo reemplazó de su cargo porque lo vio ineficiente y lo quitó. ¿Sí? Este Félix se cree que fue esclavo en su niñez y que de niño quizás obtuvo la libertad gracias a la influencia que tenía un hermano de él, por una amistad que tenía con el emperador. Su hermano se llamaba Palas y el emperador de ese entonces, cuando él era niño, era Claudio, el emperador romano. Y su hermano Palas tenía una buena amistad con el emperador Claudio y gracias a eso se cree, bueno, eso lo dicen los historiadores, lograron obtener su libertad de esclavos, porque era un esclavo Félix. Y fue el primer esclavo que llegó a estar como gobernador de algo, siendo esclavo. Esto lo cita, estas palabras cita el historiador Tácito acerca de Félix. Dice, era un maestro de la crueldad y la lujuria, quien ejerció los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Este historiador Tácito está casi al nivel de Josefo como historiador. Este Félix era capaz de hacer cualquier acto de maldad con impunidad. Aplacó varias rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó no el honor, sino el horror de los judíos. Una vez ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea. Este era Félix, el que iba a ser el juez de Pablo. Nada más se los presento así porque este es el escenario que se está presentando, ¿no? En el capítulo 24. Ahí está Pablo. ¿Se acuerdan? Su sobrino escucha el complot que hay para matar a Pablo, avisa, ¿sí? Lisias logra salvarlo, pero más que salvarlo a él, se está salvando a sí mismo, ¿no? Porque su deber era mantener el orden y si lograban enterarse las autoridades romanas de que en el lugar que él tenía que estar gobernando, estar teniendo tranquilo como tribuno, que había habido rebeliones, muertes, todo eso, pues le iba a costar el puesto. Entonces lo salva para evitar la revuelta, porque si hubiera habido un asesinato, y sobre todo cuando ya él se entera aquel que Pablo es un ciudadano romano, pues le iba a ir muy mal. Pero cómo se adorna, ¿verdad? Cuando le manda la carta al gobernador Félix, ¿no? ¿Cómo le dice? Primero lo saluda, salud. A este hombre, refiriéndose a Pablo, aprendido por los judíos y que ellos iban a matar, yo, podríamos decir ahí, quitarle en la Reina Valera dice, lo libré, podríamos decir, yo lo libré. Él se adorna, ¿eh? Yo lo libré. Y yo acudiendo con la tropa, ¿sí? Habiendo sabido que era ciudadano romano, lo libré. Todavía no sabía que era romano en ese momento, cuando lo libra. Se entera hasta después que ya lo va a azotar cuando está en la cárcel. Ah, pero se tiene que adornar porque le está escribiendo al gobernador Félix, ¿no? Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, entonces le llevé al concilio de ellos, porque entendió que eran lo del concilio o el Sanedrín quienes lo estaban acusando, ¿no? Y entonces ya que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Se acuerdan que en realidad él se desentendió? Ah, sí, es cuestión de su religión, allá ustedes, y los dejó. Pero ahora se levanta el cuello. No, estaba bien interesado en el caso, ¿eh? Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos que habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti las acechanzas que le llevó el sobrino de Pablo, ¿no? Lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esa es la carta que le envió. ¿De verdad estaba interesado en librar a Pablo? ¿O lo estaba haciendo
por su propio interés, por su cuidado, ¿sí? Pero miren, al igual que el Tértulo, son lisonjeros. ¿Por qué? Fíjate, cómo ya en el capítulo 24, cómo habla el Tértulo a Félix. Le dice a Félix: como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ya les dije quién era Félix, ¿sí? Y la gente de ese entonces conocía, ¿sí?, a estos. Los judíos no querían a Félix. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Todo lo que tú gobiernas bien lo recibimos con toda gratitud, Félix. Pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Perdón, abogado, hoy es tu día, ¿verdad? Es día de los abogados, voy a hablar mal de los abogados. Este era un abogado, un fiscal. Si hoy es día de los abogados, felicidades, porque tú eres un buen abogado. Fíjense, ¿pueden proyectar Judas 16? No me vayan a decir qué versículo. No, Judas tiene un capítulo, nomás tiene, creo que son 25 versículos. Dice, hablando de Judas, acerca de esos hombres que están dentro de la iglesia, sí, que ya los ha señalado de muchas formas, como son nubes sin agua y en fin, así. Y dice de esos: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lisias a Félix, Tértulo a Félix, está hablando cosas lisonjeras, los adulan, les soban el lomo para sacar provecho de ellos. Barbones, ¿eh? Por eso ya desde hace años no me dejo la barba. Entonces está así todo el escenario, ¿no? Pero fíjense, no sé si algunos se llegaron a preguntar, ¿se acuerdan que no fueron el Sanedrín quienes hicieron un pacto, un juramento de no comer nada ni tomar nada hasta no matar a Pablo? No fueron el Sanedrín, no fue el concilio, fue un grupo de judíos que odiaba a Pablo también, y fueron ante el Sanedrín y dijeron: nosotros hemos hecho este pacto, ¿sí? Ustedes nada más acuérdense o háganos el favor de pedirle al tribuno que saque otra vez a Pablo, porque le van a preguntar algunas cosas y cuando lo saquen nosotros lo matamos, ¿sí? Una pregunta, porque dice ahí, empieza el capítulo, dice: pasados 5 días. ¿Ustedes creen que para ese momento seguían sin comer y sin beber agua aquellos 40? ¿Por qué son tan incrédulos, hermanos? Lo dicen con una seguridad. No. Qué bueno que lo dicen así. Porque miren, Satanás es el padre de mentira. Satanás, cuando tentó a Jesús y le dijo: mira, si me adorares tantito a mí, te doy todos los reinos del mundo. ¿Ustedes creen que lo hubiera hecho? No. Es un mentiroso. Y quienes tienen el espíritu de Satanás son así, no cumplen lo que prometen. Se habían juramentado y no es cierto, no lo iban a hacer. Pablo, como hijo de Dios, él dijo, y sabía lo que le esperaba en Jerusalén, y no se rajó.
Y aún regañó a los que lo querían disuadir de ir a Jerusalén. Les dijo: no me partan el corazón, no así. Dice: no solo estoy dispuesto a padecer, sino aún a morir por Cristo. El Hijo de Dios es íntegro y se mantiene, ¿sí?, a pesar de que sea en perjuicio de él. Leíamos que hace un tiempo el Salmo 15, en cuanto a la integridad, dice: aunque haya perjuicio para él, dice, no por eso cambia el Hijo de Dios. Pero los que no son hijos de Dios, los que son falsos, cambian, van de un lado a otro, lo que les conviene, lisonjean para sacar provecho. Entonces pasan 5 días y era tal el repudio, el rencor, ¿sí?, que tenían contra Pablo, que lo van siguiendo hasta Cesarea. ¿Saben cuántos kilómetros había de Jerusalén a Cesarea? 95 kilómetros. Y no había autos, ¿sí? El camino, cuando menos, era de 3 días en las condiciones de ese entonces. Por eso es que Lucas da ciertos datos que nos hacen ubicarnos o entender mejor. Dice: pasados 5 días. O sea, tuvieron que pasar unos días para que ellos se trasladaran hasta Cesarea. Y dice: algunos, no todo el Sanedrín, les decía, algunos de los ancianos, y jalaron a un orador Tértulo. Entonces llegan ante el gobernador, porque yo creo que Lisias les avisó. Primero mandó a Pablo en secreto, custodiado, pero después dijo: miren, ya ni vengan conmigo, Pablo ya no está aquí, Pablo está en Cesarea. Se lo mandé a Félix. ¿Quieren tratar algo? ¿Quieren seguir con esta demanda? Pues vayan con Félix hasta Cesarea. Allá está el preso que ustedes me trajeron, ya está. Y no se detuvieron ahí en quedarse en Jerusalén, se fueron hasta Cesarea, pero además fueron preparados. Vamos a llevar a alguien hábil, ¿no? A mí me encantan las series o películas de abogados. Hay una que empecé a ver, pero la suspendí. Yo creo que la voy a retomar, solo por lo que estoy diciendo, que se llama El abogado de Lincoln. No me acuerdo si está en Netflix o no. Es un abogado que retoma su profesión de abogado. Y así nada más se las dejo para que se interesen a los que les gusten las de abogados. Y entonces cuando llegan allá, pues casi me imagino la escena, ahí los del concilio empujando al Tértulo, y Ananías más: órale, pues para eso te traje, para eso te pago, ¿no? Tú que eres versado, diestro en el hablar, ¿sí?, que eres lengua, habla, ya preparaste tu argumento, ¿no?, contra Pablo. Y después de lisonjear a Félix, entonces sí va a pasar a poner los cargos que tienen contra Pablo. Dice: hemos hallado a este hombre. Fíjense de qué forma se expresa, ¿sí?, sin ningún respeto hacia Pablo, sin ningún temor hacia Dios. Y por lo que decíamos, probablemente era judío, o al menos judío helenista, era su compatriota. ¿Se acuerdan cómo se dirigió Pablo a sus compatriotas? Les decía: padres, hermanos. Este le dice a Félix: hemos hallado a este que es una plaga. Este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Sí? Esas primeras acusaciones es como para moverle el piso a Félix, en función de que él era gobernador de una provincia dominada por Roma, y Roma no permitía nada de sediciones y no permitía que hubiera cabecillas encabezando cualquier tipo de movimiento. Y señala qué movimiento es cabecilla de los nazarenos. Y Nazaret es donde creció Jesús, no donde nació.
Y se acuerdan que hasta uno de sus discípulos llegó a decir, cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret, y dijo que ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret, digamos, para que me entiendan, era como Tepito aquí en la ciudad. Era como un barrio bajo, como un pueblo así rascuachón, peligroso, ¿sí? Pero nuestro Señor siempre eligió ese tipo de lugares. Él pudo haber nacido en un palacio, pero eligió nacer en un establo, ¿sí? Pudo haber tenido lo que quisiera, pero decidió nunca tener una propiedad en esta tierra. Y decidió vivir y crecer en Nazaret, pero también para que se cumpliera la profecía de que sería llamado Nazareno. Y entonces Tértulo sabía con toda intención, le iba a decir, mira, allá en Nazaret, donde como que es cueva de ladrones, así de delincuentes, encabeza a los nazarenos. ¿Sí? Y es promotor de sediciones. Si a alguien le llegan con algo, alguien con un sentimiento de repulsión contra Roma, los promueve. No te dejes. Todo eso le está diciendo, ¿sí?, Tértulo a Félix, que es el que va a juzgar, el que va a decidir sobre Pablo. Y ya después, al último, avienta sus ideas de su religión. Dice, además, intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Es lo primero que te aviento como acusaciones, es lo que a ti te afecta, Félix, y le afecta a Roma, pero también nos ofendió a nosotros en nuestras creencias, en nuestra religión, profanando nuestro templo. ¿Se acuerdan cómo decían que lo había profanado? Llevando a unos hombres que no eran judíos, que eran gentiles, y los había metido al templo. Y también nosotros estamos ofendidos, y lo prendimos y lo íbamos a juzgar conforme a nuestras leyes, lo íbamos a apedrear, porque así la ley decía que lo podían apedrear. Dice, pero ahora le va a echar la culpa a Lisias, ¿no? Pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Si no, ya no tendrías este problema, Félix. Nosotros nos hubiéramos encargado de la bronca, mira. Pero Lisias te pasó la papa caliente. Así que, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, Lisias mandó a nosotros como acusadores venir a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ahora, ya con todo esto que te dije, Félix, tú mismo júzgale, vas a ver. Pero como Félix gobernaba provincia romana y tenía que hacerlo con las leyes romanas, y sabiendo ya que Pablo era ciudadano romano, no se podía acusar a ningún ciudadano romano. Nada más con una acusación siempre se les daba chance de defenderse. Entonces Félix, conociendo esto, le va a dar la palabra a Pablo. Bueno, antes le dice Tértulo, los judíos también, bueno, dice la escritura, más bien Lucas, dice, los judíos que iban con estos, el sumo sacerdote y los ancianos, confirmaban diciendo que así era todo. Tal como lo dijo el Tértulo, ellos dijeron en ese entonces, amén. ¿No? Cuando terminó de hablar Tértulo, dijeron, amén, amén. ¿Sí? Y entonces el gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablase. Ni siquiera habló. Pablito, defiéndete. ¿No? Y fíjense la diferencia entre un hombre que teme a Dios y no lisonjea a los seres humanos. Pablo tampoco es irrespetuoso. Pablo empieza a dirigirse a Félix y nada más le dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación
y con buen ánimo haré mi defensa. ¿No le hace la barba? ¿Sí? No está hablando bonito de él para que tenga compasión de él, ¿no? Él sabe que su juez es Dios, su defensor es Dios, y no tiene que quedar bien con ningún ser humano. Y entonces, nada más de entrada, sin ser irrespetuoso, no lo ignora. Y entonces presenta su defensa. ¿Qué dijimos? Dijimos que podía ser Félix. Hablamos de su nacionalidad. Que era, sí les dije que era judío, Félix. Sí, pero era judío. Sí, porque los romanos no eran esclavos. ¿Sí? Y llegó a ser gobernador de una provincia romana. Y entonces conocía tanto las costumbres de los judíos como las leyes romanas. ¿Sí? Y en función de eso Félix, y con lo que también Pablo sabe de Félix, o sea, no tiene que aclararle muchas cosas, sino le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué podía cerciorarse? Porque siendo judío también celebraba ciertas fiestas él. No era ajeno a las cosas judías o a las fiestas judías. Pablo había subido a Jerusalén a adorar, ¿qué? A la fiesta de Pentecostés. 12 días, allá lo prenden, de allá lo mandan a Cesarea y habían pasado 5 días, pero habían pasado 12 días desde que había estado en Jerusalén. Dice, y puedes cerciorarte porque, digamos, le está diciendo, mira, el hecho del que me acusan es reciente. Tú puedes investigar si quieres o cerciórate, ¿sí? Y mira, no me hallaron disputando con ninguno, ni estaba amotinando a las multitudes, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Nada de eso que me están acusando. Pero además, a ti, Félix, no te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Porque miren, en un juicio, les dije, hagámoslo didáctico, era un juicio. Está el acusador, está el acusado, está el juez, se está defendiendo el mismo Pablo. Pero los testigos, hacen falta testigos, ¿no? O sea, yo te acuso de esto. ¿Sí? ¿Qué pase? Dice la doctora Polo. ¿Quién trae testigos? ¿Ah? Que pasen los testigos. A ver, ¿cómo me prueban? Dice Pablo, de estas cosas que me acusan, pruébenmelo. Y lo tenían que probar con testigos. Y la ley de los judíos decía, no basta con el testimonio de un solo hombre para condenarlos. Cuando menos necesita 2 testigos para que se crea esa acusación. Y no tenían ni siquiera uno. Dice, no pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, y no le tiene que aclarar a Félix, cuando le dice según el camino, sabía Félix de qué camino le estaba hablando. ¿Sí? Del evangelio, ¿sí? Del cristianismo, ¿sí? Que al principio se le llamó el camino. Te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Si estos también me acusan que yo profané el templo, y profanar el templo era ir en contra de Moisés y de la ley de Dios, dice, no es cierto. No es cierto, Félix, mira, este camino que ellos están señalando como hereje, en realidad es la forma en que yo sirvo a mi Dios y al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas, porque los profetas hablaban de Cristo y la ley hablaba de Cristo y todo apunta a Cristo. Y él está predicando de Cristo. El camino ese es el de Cristo.
Y Félix no ignoraba esas cosas. Y además tengo esperanza en Dios, la cual también ellos, los que me acusan, abrigan esa misma esperanza, porque creemos lo mismo. Me acusan ellos de lo mismo que creen. Ellos también creen que va a haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y no es cierto que así va a ser la resurrección. Todos somos eternos, todos, aún los impíos. Todos van a resucitar, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Pero todos vamos a resucitar. Y aquí mismo lo dice Pablo: injustos y justos. Y además, sabiendo esto, dice Pablo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque es bien importante, hermanos, tú no digas yo estoy bien con Dios y estás bien mal con tus semejantes. No. Tú debes preocuparte por estar bien con tus semejantes, con los hombres, tener una conciencia limpia, que no haya nadie que te señale. Y sigue su defensa, dice: pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, refiriéndose a la ofrenda que levantó, ¿sí?, para llevar a la ayuda a los hermanos de Jerusalén. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Cuándo fue eso? Cuando él hizo el voto de raparse junto con los otros, entró al templo para purificarse, porque el voto, cuando se cumplía el voto, se rapaban y tenían que ir al templo a presentar la ofrenda que tenían que presentar para quedar purificados y ya limpios. Dice, estaba así. Y unos, pero eran judíos, pero vinieron de Asia a la misma fiesta, ¿sí? Pero me vieron ahí y se acuerdan que cuando vimos ese capítulo, creo que fue el 21, en realidad decíamos ahí que empezaron los demás judíos, los religiosos, a alborotar a los demás judíos, y que de repente yo les decía en ese momento, dice, a veces las bolas en las manifestaciones, la gente no sabe ni qué está haciendo en bola, se van como borregos y nada más lo que gritan el otro. ¿Y por qué estás aquí? Pues quién sabe, pero pues hay que gritar, ¿no? Y engañaron a estos judíos, y ellos fueron los que como que los aventaron por delante para que estuvieran acusando a Pablo. Dice, ahora ellos están compareciendo ante ti y me están acusando, pero si tienen algo contra mí, a ver que lo digan, ¿no? ¿Y dónde estaban esos mismos judíos de Asia? Ya no estaban. A lo mejor ya se habían regresado a Asia, si es que podían presentar algún testigo, ¿sí? Y entonces, como el juez, yo voy a decir, se levanta la sesión, nos vemos dentro de 8 días, ¿sí? Porque ya se acabó el tiempo, ¿sí? Comentarios, preguntas. O terminamos dentro de 8 días el juicio y nosotros damos veredicto, ¿no? Ahora ya le hacemos como los jurados de Estados Unidos. No falte ninguno porque yo ya tengo a mis 12 jurados, ¿sí? Y los voy a poner a los 12 por allá para que ellos decidan si es culpable o inocente. ¿Vale? No se lo vamos a dejar a Félix, al juez que decida. Va a ser el jurado. ¿Vale? Vamos a meter a la mamá y al abogado ahí entre el jurado. No hay comentarios, nada. Oremos.
Señor, no es solo la historia o el caso que podemos considerar del juicio a Pablo. Es poder ver detrás de esto a un hombre lleno de fe, temeroso de ti, firme en sus convicciones, firme en su defensa, confiando en el juez perfecto que eres tú, sin temor ante sus acusadores, sin temor ante la muerte. Y que es una enseñanza para nuestros días. Si tú estás, Dios, con nosotros, ¿quién contra nosotros? En cualquier circunstancia a la que nos enfrentemos, donde haya quizás injusticias, donde haya mala voluntad hacia nosotros, no tenemos que rebajarnos como la gente del mundo. No tenemos que sobornar, no tenemos que lisonjear, tenemos que confiar y descansar, Señor, en que tú tienes todo el control. Y defender, como lo hizo Pablo, y lo vamos a ver después, y aprovechar cada oportunidad, y aún en circunstancias sumamente adversas, para predicar tu evangelio como él lo hizo. Gracias, Señor, por este testimonio que tú dejas de tu siervo, y que los tiempos solo son cíclicos y que se siguen presentando injusticias, Señor. Pero en ti esperamos. Tú nos dices en tu palabra: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y en eso confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces se levanta la sesión. La próxima sesión será dentro de 8 días, a ver qué pasa con el juicio. Si alguien trae diezmos, ofrendas, aquí está el cesto, hermanos. Estamos despedidos.